Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. Hoy tenemos la fortuna de estar en la nueva sala temporal del Museo Simulacro del Imposible con Harold Ortiz, artista y curador de esa exposición temporal. Harold, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Es un privilegio crear estos diálogos en las salas del Museo de Antioquia. Muchas gracias por estar aquí. Harold, quería iniciar preguntándote algo con respecto al nombre de la sala, y es que principalmente esta aborda las crisis más perentorias que hay en la humanidad actualmente. ¿Cuáles son esas crisis que aborda y de qué manera se configuran en el espacio de esa exposición? Bueno, simulacro de lo imposible invita a hacernos una pregunta, ¿cierto? Y que nace una reflexión. Y la reflexión es que vivimos en unos tiempos en que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿cierto? Esa es una frase que se ha popularizado mucho por Mark Fisher y que refiere a Jameson. Pero lo que nos envía es a hacernos la pregunta, ¿será que ya estamos viviendo esa crisis? ¿Cierto? ¿Y cuáles crisis realmente estamos viviendo? ¿Cuáles son simuladas? ¿Cuáles son reales? ¿A cuáles deberíamos de prestarle atención? ¿O cuáles requieren mayor atención? ¿Y cuáles son simplemente situaciones a las cuales estamos lanzados por muchos sistemas de poder o por medios de comunicación? Entonces la exhibición se traduce a través de la metodología que plantean los simulacros, ¿cierto? Es una metodología propia de la gestión de riesgos que se propone en 4 momentos. La primera es la identificación del peligro, revisar en dónde están sucediendo las alertas. La segunda, la creación de una alarma, visual o audible. La tercera es la identificación de las salidas o de las posibles salidas. Y la cuarta es la salida de todas las personas involucradas o de la mayoría de ellas. Eh, Utilizando esa ruta o esa línea de procesos, junto a un valioso grupo de artistas, creamos 4 salas en las cuales cada una recoge cada uno de estos momentos. Y cada uno de estos momentos además abordan o reflexionan alrededor de posibles crisis. Hay una cuestión que me surge y que probablemente me carcome, y es qué es lo imposible que abordas en el nombre de la exposición. ¿Cuál es la parte posible? La simulacro de lo imposible lo que invitaba era, como decían anteriormente, en pensar cuáles de esas crisis realmente nunca van a suceder. O de hacerse la pregunta de, estamos tan instaurados en un sistema económico, social y político que se ha planteado alrededor del capitalismo y todas sus derivas, que nos es imposible pensar un futuro distinto, incluso pensar un presente distinto. Y yo creo que ahí radica un poco las reflexiones que nos invitan las obras de los artistas, ¿cierto? Que plantean derivas, que utilizan el humor, o utilizan la sátira, o utilizan la ironía, ¿cierto? O utilizan el descaro un poco para plantear esas grietas, para ubicar esas grietas sobre que sí existen otras posibilidades. Y yo creo que estamos invitados todos a pensarlas y de pronto esas posibilidades, por más absurdas que parezcan, puede ser precisamente lo que necesitamos para poder cambiarlas. En ese sentido, las salas, porque son varias salas, abordan temas climáticos, ¿cierto? Abordan también el tema del capitalismo y de cómo nos enfrentamos a o no a él. Y hay un tema también que es un poco más intrínseco, podría decirse, que es el tema de la realidad. Desde el periodismo nos enseñan que la realidad es un constructo social, y creo que es algo que plantea también desde el texto curatorial. Quiero que me cuentes o qué visión tienes tú respecto al arte como constructor también de la realidad en ese sentido, y cómo se puede ver en esta exposición. Bueno, pues digamos que es un concepto bastante complejo, ¿cierto? Pero lo que invita un poco las obras que están planteadas en este diálogo curatorial es a revisar diferentes paradigmas desde donde se puede revisar esta realidad, ¿cierto? Y desde el lugar donde los artistas están hablando de los temas que mencionas, en este caso de la exhibición, la crisis del capitalismo a la cual estamos lanzados, la crisis ambiental planteada particularmente por el fenómeno establecido como capitaloceno, en una crisis que es la red de afectos, como también nos genera una crisis emocional, una crisis existencial,
precisamente por esos resultados, esas consecuencias de estar viviendo en estos ecosistemas. Y cuarto, una crisis de una reflexión colectiva, pues de trabajar de manera colaborativa para en conjunto encontrar otras salidas. Entonces ahí, como conversábamos ahora, esta idea del constructo colectivo, eh, plantear lo que decía, si un árbol Se cae. está talado en un bosque y aquí no nos damos cuenta, el árbol realmente se cayó. Pues un poco los medios de comunicación y las redes y digamos todos los dispositivos y el acceso que tenemos nos plantean unas realidades, ¿cierto? Y pues algunos teóricos han planteado posibilidades de las hiperrealidades, ¿cierto? Cómo se superponen cada vez capas de realidad que van moldeando la manera como habitamos y vemos el mundo. Habría que hacernos la pregunta es desde dónde vienen esas realidades, desde dónde se plantean esas situaciones, ¿cierto? ¿Quiénes las plantean? ¿Cómo las habitamos? Pues quienes tuvimos la oportunidad de revisar el avance desde antes de Internet, durante Internet y el ahora, nos damos cuenta que cada vez tenemos más acceso a la información, pero navegamos en menos sitios. Y al final estamos navegando en 4 empresas. Esas empresas como moldean como toda la información que consumimos. Eh, y eso es un poco parte de lo que algunos artistas se aproximan a través de sus obras a cuestionar esas maneras como estamos viendo esa hiperrealidad. Muchos lo hacen a través de creando metaficciones, ¿cierto? Que son derivas y posibilidades posibilidades a futuros, a otros futuros, futuros posibles a través de las situaciones que ellos tensionan con sus obras. Y yo creo que ahí es donde tiene como una gran oportunidad y tiene una gran relevancia las prácticas artísticas para ser una herramienta de transformación social, de reflexión individual y colectiva, y también para ficcionar. Yo creo que es momento de ficcionar desde de nuestros hechos. Yo creo que un poco lo que conversaba, dialogaba con algunos artistas, parece que llegamos a un momento donde la evidencia ya no es suficiente. Por más que se evidencie las situaciones a las cuales estamos hoy entrometidos, casi que se transmiten en vivo, un genocidio y una respuesta colectiva de igual peso, ya no pareciera que la evidencia no es suficiente. Y entonces en este sentido, quizás la ficción, quizás la sátira y el humor sea una manera de desmantelar esos sistemas de poder para plantear posibilidades. Harold, tengo una pregunta respecto a algo que surgía desde o los ejes temáticos de la exposición, que es en torno a la red de afecto. ¿De qué manera se configuran esas redes de afecto acá en esa exposición? Pues hay algunos artistas que la abordan de manera mucho más directa, las obras, los videos performáticos de Luis Sebastián Sanabria, con esa acción que comparte con su padre, ¿cierto? Eh, y que lo acompaña en una siembra de un árbol y donde se presenta en sala el fruto de ese árbol y en ese silencio pues se crea como un diálogo intergeneracional. Yo creo que hoy estamos abordando unas crisis alrededor de los afectos distintas a las que abordaban generaciones anteriores, ¿cierto? Eh, Incluso obras como la de Fabián Orozco con la ramera de Babilonia, que es este objeto, una suerte de piñata que plantea una imagen apocalíptica de un ser mítico que está por venir y que además viene como a crear esta suerte de delirio y terror. Entonces estamos a través de este hiperconsumo, esta conexión constante a la información, hay una crisis de ansiedad planteada en un futuro inminente, el cual es absolutamente no controlado, no tengo control sobre él, es una gran incertidumbre y eso está generando unas crisis que nos está llevando a momentos en donde no estamos presentes en el presente, estamos presentes todo el tiempo en un futuro que no conocemos. Y en ese sentido, lanzados un poco por unos sistemas de poder y de consumo que nos llevan a eso. Y en ese sentido pensaba un poco que es un planteamiento muy de Occidente y que hay otros pensadores como John Beatty, que es un filósofo africano, que plantea otras maneras del tiempo. Él plantea el Sasa y el Samani y plantea que hay como dos maneras de ver el tiempo, en donde no hay un futuro lejano por una gran incertidumbre, sino un presente constante, que es uno de los tiempos que se relaciona con un futuro cercano, casi como correspondiente a lo que yo hago, como que yo aquí voy hacia la cafetería o digamos que mañana salgo de un viaje específico, un
digo, un futuro que está básicamente abrazado a un presente al cual yo participo y menciona un gran pasado, un pasado que es colectivo, un pasado que nos corresponde. Entonces, en ese sentido, nos pone a pensar como, me parecía muy interesante pensar el tiempo de otra manera, como lo invita este filósofo, porque nos hace correspondientes, nos hace como responsables y también como pensar en que lo que hacemos, nosotros creamos el tiempo en la medida en que lo vamos habitando y lo entregamos a un pasado colectivo. Y eso nos pareció una manera linda de revisar otras maneras de ver el tiempo desde otros paradigmas y también de alguna manera, podía ser una posibilidad de disminuir esos niveles de ansiedad tan grandes que tenemos de un futuro tan lejano, con tanta incertidumbre, tan complejo. eh, y entonces un poco algunas de las obras que están acá se acercan a eso también. No sé si lo hacen de manera directa, pero, pero sí crean la duda. Es cuestión del que venga a observar, darse cuenta de esas cosas. Sí, de todas maneras, pues eh, la invitación es venir a habitar el simulacro y establecer desde sus propios puntos de vista en qué realidad estamos viviendo. Quería de ahí partir de dos preguntas respecto sobre todo al tema de los artistas y de cómo ellos están configurando esta narrativa. Uno, por un lado, es de qué manera Simulacro de lo Imposible se convierte en un laboratorio artístico y por otro lado, me parece muy curiosa también la relación que hay como entre los espacios acá, por lo menos en la sala del fondo que tenemos a este ángel como metalizado y también tenemos a Ethel Gilmore. Y también había tres sales en esa misma sala y me parece un poco curioso y quisiera como entender la relación que hiciste para lograr esa construcción de esos espacios. Bien, pues como comentaba, la exhibición está planteada en 4 momentos. Eh, si bien el simulacro plantea que son como lineales, en esta exhibición pueden recorrerse de ida y de venida. Inicia en una sala que es una de las nuevas salas del museo, que está contemplada como un espacio controlado para establecer diálogos de las prácticas artísticas. Y digamos que en contraposición al simulacro está la simulación, y en la simulación es técnicamente pues es como plantear teorías en espacios controlados, ¿cierto? A posibles sucesos. Y eso es un poco la sala de exhibición, ¿cierto? Un espacio completamente controlado donde se plantean algunas teorías. Entonces en ese lugar hay un grupo de artistas que abrazan la representación, ¿cierto? Digamos, abordan algunos de los asuntos relevantes e importantes y que digamos que hacen parte como de una agenda contemporánea, como el cambio climático, como la crisis del capitaloceno, pero se valen de diferentes formalizaciones, instrumentos o prácticas para aproximarse a ellos, pero desde un lugar de la representación, ¿cierto? Y, eh, y ahí me parece que sucede algo interesante en ese sentido, cuando el Museo pues, de Antioquia, gracias a Camilo Castaño y a la directora que me permitieron revisar un poco la colección del museo y encontrar cuáles de los artistas que estaban ahí podrían empezar a crear un diálogo con los artistas recientes que estaba invitando. Encontré en la colección de Ethel Gilmore un políptico que hablaba particularmente de unas escenas de violencia que ella muy bien interpreta desde su interpretación pictórica naif, de su visión absolutamente femenina, mediada y atravesada por las realidades desde las cuales ella habita esos espacios, pero está planteando un asunto de violencia extractivista en el territorio. Y yo creo que ahí, desde un tiempo muy atrás, viene una conexión que hoy hace eco y que ha sido pertinente hace mucho tiempo, pero que hoy está en la conversación pública y esa fue la razón por la cual escogimos ese políptico, ¿cierto? Entonces, digamos un poco, la imagen sacra de la Virgen distrae de la atención, pero lo que está hablando ese políptico es de unas acciones violentas contra el territorio, casi como si fuera, como no, como un ser viviente, como un cuerpo con derechos, como lo hace Juan Covelli con el río Atrato, ¿cierto? El río de Juan Covelli tiene una instalación multidisciplinaria que tiene animación, tiene conexión interactiva a través de datos que se transmiten vía internet, tiene unas vistas satelitales, básicamente estrellas de Google. Juan Covelli tiene esa capacidad de encontrar esas conexiones de manera muy audaz entre diferentes formatos, pero ahí está traduciendo unas amenazas y unas alertas
sobre un fenómeno que sigue sucediendo hoy, que es esas políticas extractivistas, esas economías extractivistas que están deteriorando no solo las comunidades, sino también los seres vivos y en ese planteamiento el río como un ser con derechos, ¿cierto? Como un cuerpo con derechos. Entonces ahí hay unas conexiones que se empiezan a dar, ¿no? Eh, eh, puede que en la primera revisión que se hacía de ese político de Tel, pesaba más el asunto de violencia específica que se plantea con la imagen de lo que se ve como si fuera una persona que hace parte de un cuerpo militar, no se sabe de qué, ¿cierto? No está claro, pero es evidentemente tiene un uniforme y un clérigo, ¿cierto? Casi como unos sistemas de poder como que hoy opresivos y que han ayudado a perpetuar en algunos momentos sistemas de violencia. Pero en puesta en sala, en conversación con los otros artistas, estamos desviando la atención y la mirada a otras violencias que estaban ahí, de repente en un plano más atrás en ese momento de la conversación, pero hoy toman relevancia, ¿cierto? Y quizás ahí hace un poco una conexión con la salida de la sala o la entrada. Vemos a los peregrinos de Beatriz González, en donde sigue apareciendo la duda si son cuerpos yacientes en la pradera o si son personas durmiendo. Y hay ahí como una conexión frente a la geografía, a la presencia de la naturaleza en esos discursos de violencia y cómo creo que cada vez ha avanzado más el discurso en términos de que las violencias inicialmente las vivíamos de manera decir, o estaban más instauradas hacia el antropoceno, hacia las personas, hacia nosotras y a nosotros, y cada vez va ampliándose más a una mirada mucho más periférica, mucho más complementaria con el entorno que vivimos. Yo creo que es un poco lo que habla la sala y cómo se traduce. Ahí vemos a unos artistas como Fallon Cañón presentando unas piezas que simulan o se presentan como armas construidas de desechos, de partes de electrodomésticos, con unas otras maneras de violencia que están instauradas y que nosotros normalizamos en esa necesidad incansable de consumir a como de lugar y de las cuales no sabemos si estamos tomando la decisión o estamos lanzados solo a ella. Bueno, ahí empiezan a aparecer toda una serie de diálogos y tensiones y preguntas que se dan a través de las obras de los artistas. Sin duda alguna creo que es un espacio en el que toca tomarse el tiempo de analizar y relacionar las obras con el entorno. Y hablando de esto, mi pregunta viene relacionada a que esta sala, Simulacro del Imposible, forma parte de un proyecto del museo que se llama Museo 360, que es permitir que los vecinos también tengan acceso al museo. Y en ese sentido me pregunto, ¿qué es lo que los vecinos, a lo que los vecinos tienen acceso y qué les están contando? Bien. Cuando me hicieron la invitación, María lo dijo el día de la inauguración, que yo atrevidamente como que me asomaba a otra sala que estaba detrás, ¿cierto? Que no estaban en disposición y que planteó una posibilidad muy interesante y es ayudar a expandir y a cumplir la promesa de un museo 360, ¿no? Que está planteado desde las vitrinas y que ha venido en un trabajo de hace más de una década que este fin de semana pues celebramos. Y las salas están planteadas en un recorrido que inician en esta sala controlada de la simulación y caen a donde estamos, que es el simulacro. Estas salas anteriormente eran la carpintería y el lugar de trabajo y terminan en una esquina de un espacio que ha sido activado y que fue activado anteriormente en ese momento llamado la esquina del movimiento, que es un espacio que tiene una salida independiente a la calle. Eh, entonces aquí caemos al simulacro, ¿no? A la puesta por esta prueba de esas tesis en espacios no controlados. Y allá una grieta, una salida a la calle. Eh, en el fondo vamos pasando desde un lugar de representación a este espacio que es un lugar más de los hechos y de la documentación. Estamos detrás de las obras de Santiago Mesa, que hace un registro tan poderoso, sensible, poético como trágico, que es estas fotografías que realiza a través de una comunidad en Verachamí y donde establece una relación alrededor de una comunidad de chicas menores de edad, en donde está creciendo, digamos, la estadística de suicidios por múltiples razones, ¿cierto? Son crisis de la contemporaneidad llevada a los territorios, son crisis que nos atraviesan a todos. Después de pandemia, el aumento de suicidios en la sociedad ha aumentado y particularmente ha aumentado considerablemente en las poblaciones más jóvenes. Entonces hay preguntas que nos debemos hacer y que es importante hacernos y que son crisis que
que deberíamos de abordar, la crisis emocional, nuestras crisis de identidad, crisis de relaciones, de afectos. Digamos que esas son algunas de las que abordamos acá en esta parte de esta sala para llegar al último espacio, que es la grieta que comunica al afuera de la calle, y es el Salón de Humor Político. Pues, conversando con un grupo de caricaturistas, quizás como hablamos, como dije al principio, la sátira puede ser una poderosa herramienta para desmantelar sistemas de poder y crear posibilidades, imaginar, eh, digamos, mover un poco el piso a la razón, o esa razón que está instaurada. Por fuera, vemos en las vitrinas a Tatiana Zambrano con Perrea con tus sueños. Perrea por tus sueños, disculpa. Y en Perrea por tus sueños, ella plantea unos escenarios que presentan 3 momentos de un ecosistema que es propio de las webcamers o de las personas que transmiten a través de páginas o plataformas de contenidos para adultos. Ella simula esta situación al tiempo que durante la transmisión invita a entender o a enseñar sobre sobre arte contemporáneo a través de artistas u obras. Y ahí en esa grieta es donde instaura la posibilidad de la pregunta, crear la reflexión, crear la duda. Es evidente que el museo donde está instaurado convive con un ecosistema, con unas realidades complejas, ¿cierto? Calibío y Cundinamarca son dos calles en las cuales es ineludible sentir que hay unas situaciones complejas y difíciles para abordar y que hay que aprender a entenderlas para poder relacionarnos con ellas y evidentemente en conjunto encontrar como soluciones o cohabitar entre nosotros. Eh, y un poco lo que queríamos con las puertas abiertas, con las entradas de luces, con la vitrina, conversando a través de una transmisión webcam, con la puerta abierta de Simulacros de lo Imposible para que ingresen, es que haya una circulación de algo que simulamos al interior del museo, como que planteándonos cuestionamientos o reflexiones en lugares controlados, invitando a que la comunidad que vive en esta parte del museo pueda venir también a ayudarnos a hacernos otras preguntas. Finalmente, Harold, nos gustaría que hicieran la invitación a las personas que nos escuchan y nos ven a que vengan a esta sala y a invitarlos a reflexionar en torno a todo lo que nos estás diciendo. Bueno, bienvenidos a Simulacros de lo Imposible. Invitamos a las personas a que vengan, a que lo habiten, a que se cuestionen, a que pregunten. Aquí hay 24 artistas que desde diferentes puntos de vista y paradigmas y formalizaciones abordan la pregunta de si lo que estamos viviendo hoy es ya la catástrofe o hay posibilidades de cambiar estas realidades. Entonces, pues los invitamos a que nos ayuden a responder esta pregunta y que hagan parte de esta hermosa invitación que hace el Museo de Antioquia de vincular el afuera con el adentro. Desde tu punto de vista, perdón, desde tu punto de vista, ¿tú consideras que sí tenemos salvación viendo la pregunta que planteas con esta exposición? ¿O consideras que estamos condenados? Pues yo creo que invito a la población a que nos ayude a responderla. Siempre va a haber una posibilidad. Siempre va a haber una posibilidad. Y también preguntarnos si realmente en qué escenario de crisis estamos o a cuál estamos dando prioridad. Yo creo que hay asuntos por responder que tenemos que abordar. Y hablando de eso, el Salón de Humor Político hace una acción desde el 8 de noviembre hasta que termine la exhibición que se llama Ley de Garantías. Y es en ese espacio en donde se supone se protegen las garantías para que se dé un ejercicio democrático libre de corrupción. El Salón de Humor Político va a estar publicando las caricaturas de los medios impresos que se publican durante ese tiempo. Una manera interesante de revisar también la temperatura política del país y preguntarnos sobre cuáles son esas crisis. Y se espera también que el salón político sea ahora público para también participar en momentos artísticos, para hacer caricaturas. Sí, precisamente la función que cumple ese espacio es un espacio y no solo es un punto de encuentro entre el afuera y el adentro del museo, sino un lugar de participación colectiva con laboratorios, talleres, conversatorios, puestas en escena como stand-up comedies alrededor del humor político. O de la pregunta es, ¿qué de lo político hay en el humor? Listo, Juan, te agradezco mucho. Definitivamente ese es un espacio que invita a reflexionar respecto a nuestro entorno y respecto a nuestro día a día.
Muchas gracias por permitirnos hablar contigo y conversar respecto a esto. Pero muchas gracias a ustedes por invitarme y bienvenidos. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Museo de Antioquia,